¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial. Hoy es viernes 25 de abril del año 2025. Estamos en la transmisión, en esta cobertura especial desde nuestro centro informativo, señal en directo desde la Ciudad del Vaticano. Continúan pasando cientos de personas, estamos hablando de miles. La Basílica de San Pedro, como ya se había anunciado, permanecerá abierta hasta por lo menos las 7 de la noche, hora de Roma, entre las 5 de la tarde a las 6. Finalizará el acceso a la fila con el fin de mantener el horario de cierre y permitir el acceso a la basílica a quienes están en fila. Hay que recordar que se haría de esa manera porque ya ustedes saben que la cantidad de feligreses que se han dado cita ha sido gigantesca. Hay muchas personas, incluso se ha destacado por la prensa internacional que cientos de personas no católicas han estado participando de este último adiós que se le ofrece al Santo Padre. Hay que señalar para ponerlos en contexto relacionado a horas puertorriqueñas. Por ejemplo, se estará permitiendo el acceso a la Basílica de San Pedro hasta las 17, que eso significa que en Puerto Rico sería las 13, que sea 1 de la tarde. Hasta la 1 de la tarde va entonces a permanecer abierta la entrada a la fila, a la cola. Pero entonces a partir de las 2 de la tarde ya no habría la entrada de más personas al acceso. Esto para, de cierta manera, tener ese margen disponible que a las 19 horas, que correspondería hora de Puerto Rico, a la 1 de la tarde, ya de alguna manera cerrar las operaciones. Y eso se da enmarcado en lo que va a pasar a las 2 de la tarde, que estaría el rito del cierre del féretro del Papa Francisco, y esta ceremonia la va a presidir, como todas las ceremonias ha estado presidiéndola hasta el momento, el Camarlengo. Me preguntaban ayer a través de las redes sociales, pero ¿qué pasa con el segundo en mando en el Vaticano, que es el secretario de Estado Parolín? Bueno, todo esa posición, al igual que todos los prefectos, quedan inoperantes hasta que el próximo sumo pontífice tome las riendas de la iglesia y también de la Ciudad del Vaticano. Así que entre las cosas que va a ocurrir es que el Camarlengo, junto con el Consejo de Cardenales, estarán tomando decisiones respecto a todo lo que pasa en la Ciudad del Vaticano. Al momento todavía no tengo informe relacionado al cónclave, la fecha específica del cónclave todavía no nos ha llegado esa fecha, y es bien importante porque eso nos va a dar un margen de dónde estamos parados, en el sentido de cómo se están dando las actividades posteriores a la misa exequial del día de mañana, que está pautada para las 4 de la mañana, hora de Puerto Rico, aunque empezaremos a las 3 de la mañana, hora de Puerto Rico, en esta transmisión especial que estaremos realizando. La transmisión se dará de cierta manera con este evento que iniciamos a partir del día de hoy relacionado a esta cobertura especial, y les tengo que señalar que es un proceso en el que ya se está encaminando a lo que va a pasar para el día de mañana hoy. Por ejemplo, a las 2 de la tarde usted no se puede perder, a través de las redes sociales, a través de nuestra pantalla del canal 13, el canal de la familia, los eventos que estaremos desarrollando poco a poco en el transcurso de los días. Los pondré en contacto porque, por ejemplo, a partir del domingo habrá otra misa pautada a las 4:30 de la mañana, y también estaremos transmitiendo la misma el domingo. A partir del lunes hasta el viernes próximo, habrá misa directamente desde la Ciudad del Vaticano, con un sorteo que hicieron de cardenales, quienes van a presidir la misma a las 11 de la mañana, hora de Puerto Rico. 11 de la mañana, hora de Puerto Rico. Busque su calendario para que lo apunte. No cambie de canal, no se vaya a buscar otro lado. Aquí va a tener toda la información. Aquí vamos a hablar sobre la Iglesia Católica. Aquí vamos a hablar sobre los retos que tiene el Sumo Pontífice. Vamos a tener, de cierta manera, el contacto, el impacto que tiene, no solo a través de los medios seculares, sino también el análisis y la reflexión desde el punto de vista cristiano católico.
Hay que señalar para las personas que están en sintonía con nosotros que hay una diversidad de reflexiones y de análisis y cómo el Papa Francisco ha tocado a cientos, por no decir miles o millones de personas. Por ejemplo, la Comisión de Asuntos Jurídicos consideró inapropiado el uso del artículo 122 de los tratados de la Unión Europea. La pelota pasa ahora al presidente de Metsola, el último sentido de llamado del Papa Francisco contra la carrera armamentística. Es bien importante porque uno de los legados que ha hecho el Papa Francisco es la insistencia a la paz no solo la que está buscando Ucrania y Rusia y Gaza, la franja de Gaza e Israel, sino también la que posiblemente tengamos nosotros en nuestras comunidades, en nuestro país, incluso en nuestras casas. Hay a veces que tenemos familias que están en guerra constante, pues hay que acabar con las guerras, hay que tratar de irnos a dormir sin estar molestos con nuestras parejas, nuestras esposas, en mi caso, esposos para las mujeres. En la carrera de rearme de la Unión Europea, algo se ha atascado. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento ha considerado inapropiado el uso del artículo 122 de los tratados de la Unión Europea para eludir el control del instrumento de refugio, uno de los pilares económicos del Maxi Plan de 800.000 millones de euros, promovido por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. El objetivo es responder a la retirada militar estadounidense bajo la administración de Trump, que ha acelerado la autonomía estratégica europea, pero los medios empleados suscitan dudas porque ha provocado de cierta manera que personas que están viviendo a través de la ayuda internacional pues se vean forzadas a vivir en la miseria o morir de hambre, porque algunos países con mayor fuerza que han impulsado la guerra pues mantienen entonces sacudido las tierras de los ucranianos y también de la franja de Gaza. Sobre otros temas relacionados precisamente a lo que está pasando en la Ciudad del Vaticano, es bien importante indicarle el anuncio reciente que hizo el cardenal arcipreste coadjuntor de la Basílica Liberiana, que conmovió profundamente a toda la comunidad de Cogorno, un pequeño pueblo asomado al mar donde se encuentran las raíces de la familia del Papa Francisco. Recuerden que la familia del Papa Francisco viene de migrantes italianos a Argentina, y es por eso que el Papa Francisco dominaba algo del latín, del italiano más bien, y entonces cuando llega, pues en ese primer día, la falta de práctica, el problema entonces cuando usted no practica el idioma, que se le van olvidando algunas técnicas de desarrollo de frases y de oraciones, y entonces veíamos un Papa Francisco un poco más lento en las palabras, más conciso, y luego era mucho más fácil hablar para él, tanto en italiano como en español, aunque seguía prefiriendo el español. El anuncio del cardenal Macricas, arcipreste coadjuntor de la Basílica Liberiana, conmovió profundamente a toda la comunidad. Y les voy a decir por qué. La pizarra de Labna, negra como la tinta de los recuerdos, brota de las canteras situadas sobre el Golfo de Tiguillo, en Liguria Oriental, entre Sestri, Levante y Val Fontabuena. Duro, resistente, pero capaz de fundirse bajo las manos expertas de quienes lo extraen. Los Spacini, igual que el alma lingur, angulosa por fuera, pero propensa a ceder por la emoción. Y los corazones se derriten de verdad ante el anuncio de la oficina de prensa de la Santa Sede. La tumba del Papa Francisco se ha realizado con materiales específico del lugar de la familia del Papa Francisco, que es Liguria, de los antepasados del Papa, con la única inscripción de Franciscus y la reproducción de su cruz pectoral, preparada en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza de la Basílica Liberiana. La tumba se encuentra cerca del altar de San Francisco. Un detalle ya anticipado, amigos televidentes, por el cardenal Rolandas,
arcipreste coadjuntor de Santa María la Mayor, en un discurso televisado, el Papa Francisco expresó su deseo de ser enterrado en una tumba de piedra de Liguria, que es la tierra de sus abuelos. Sabíamos de sus orígenes, confiesa Enrica Soumariva, vicealcaldesa de Cogorno, un pueblo que se asoma al mar de la Vacna con vistas al promontorio de Portofino, un municipio disperso de poco más de 5.000 habitantes, desde donde se desarrolla el hilo de una historia que une al pontífice con su último deseo. De hecho, Vincenzo Girolamo Sibori nació en Tigilio el 20 de enero de 1850. Se marchó a Buenos Aires, murió joven en 1882, pero a tiempo para conocer a su sobrina Regina María Sibori, la madre ¿de quién? Del Papa Francisco Bergoglio. Se conserva una placa de Sibori en pizarra, por supuesto, fijada en una típica casa amarilla de color pastel cerca de la iglesia parroquial de San Lorenzo, patrón de Cogorno. Lo que llama la atención, amigos televidentes, es cómo el Papa ha ocultado a menudo su relación con Liguria. Nos habíamos dicho, paciencia, paciencia, traeremos aunque solo sea un grano de nuestra tierra, y entonces esta noticia sorprendió al pueblo que vio nacer al abuelo del Papa Francisco. La voz de este hombre sigue temblando, la emoción tan fresca y vibrante como el aroma del aire aislado. El descubrimiento de los orígenes ligures del Papa es un dote matrimonial entre Vincenzo Sibori y Caterina Esturia, bisabuelos de Francisco. Una llamada telefónica desde Buenos Aires, un árbol genealógico enviado por correo electrónico y la sorpresa, Ángela Sibori, que sigue viviendo en Cogorno, descubre que es prima del pontífice. Su hija Cristina Cogorno cuenta la historia y nos hizo un gran regalo, una última sorpresa. Dijo que quería descansar en la piedra de sus abuelos. Es algo precioso para incluso personas que desconocían que eran familiares directas del Papa Francisco. Son historias que van hilando lo que está pasando, historias que posiblemente usted no va a escuchar en otro canal ni en otra emisora de radio, porque primero que no tienen el tiempo, segundo no tienen el expertise, y no importa la magia de las gráficas o de los estudios, aquí hablamos como ustedes. Hacemos la pausa, regresamos ya. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial a través del canal de la familia. Somos Teleoro, cubriendo a Puerto Rico de punta a punta. Estamos celebrando 30 años de programación de fe y cultura a través de la pantalla del 13. Cubrimos a toda la isla en el 13.1, también en sistemas de satélite, en sistemas de cable TV, en distintas aplicaciones a nivel internacional que distribuyen la señal del canal de la familia. En las redes sociales, en Facebook y en YouTube, estamos transmitiendo en directo para que ustedes compartan esta señal. Gracias a las emisoras de radio que se nos han unido en esta transmisión y a las emisoras de televisión en algunos países de Latinoamérica que también están conectados al canal de la familia desde Puerto Rico. El Papa Francisco falleció este lunes a las 7:35 de la mañana, hora de Roma, 1:35 de la mañana, hora de Puerto Rico. Y desde ese momento han sido miles los comentarios en las redes sociales desde distintos puntos de Puerto Rico, pero también del mundo. Y algunos que han tenido la oportunidad de llegar hasta la Ciudad del Vaticano no han perdido para nada el tiempo y han
cancelado algunas actividades que tenían programadas como turismo para darle el último adiós al Papa Francisco. Veamos. Desde que el féretro del Papa Francisco fue colocado en la capilla ardiente, los fieles han formado filas a lo largo de las paredes de la basílica para darle su último adiós al Papa argentino, normalmente esperando durante varias horas para rendirle homenaje. Algunos de los fieles compartieron lo que sintieron en la atmósfera de la Plaza de San Pedro mientras esperaban. Esperaba mucha gente, pero no esperaba que las personas estuvieran tan calmadas, con tanta dignidad y oración. Las personas que vi estaban realmente agradecidas de estar aquí. Una vez dentro de la basílica, el sentimiento de paz no desapareció entre la multitud. Aunque muchas personas venían de diferentes partes del mundo y con distintas creencias religiosas, el ambiente era de gratitud silenciosa por poder despedirse y honrar la vida del Papa Francisco. El ambiente dentro de la basílica era tranquilo, pacífico. Me siento honrado de estar aquí hoy, en una ocasión tan trascendental. Fue una experiencia muy bonita estar rodeado de personas de diferentes partes del mundo, todos unidos en un momento de paz. Percibía un sentimiento de solidaridad dentro de las largas filas y multitudes, con muchas personas recordando momentos de generosidad y caridad simples, especialmente cuando el calor y la espera prolongada se volvían físicamente exigentes. Hubo momentos hermosos, como cuando alguien casi se desmaya y tantas personas ayudaron. El servicio fue increíble y llegaron en un instante, completos desconocidos dándose agua entre sí y personas tratando de dar sombra con paraguas unos a otros. Parece que los fieles han llevado con ellos la humildad y la caridad del pontificado del Papa Francisco al darle su último adiós al Santo Padre. Y siguen cientos de personas llegando hasta la Basílica de San Pedro para rendir homenaje al Sumo Pontífice. El Papa Francisco, de cierta manera, pues se nos fue el lunes y muchas personas sienten que el Papa Francisco todavía le faltaba aún más que ofrecer, pero cuando el Señor toca la puerta y nos dice, hasta aquí llegamos, hay que regresar ante el Padre, hay que hacer caso. A veces cuando tenemos alguna situación, nos aferramos a la vida como si fuese lo último, como si fuese lo mejor. Y es que Dios sabe cuál es el propósito. Por eso es que cada vez que tenemos una circunstancia un poco difícil, incluso pasando por un proceso de enfermedad, siempre tenemos que pedirle al Señor. Bueno, siempre le vamos a pedir por sanidad, pero siempre tenemos que decirle que sea tu voluntad. A veces nos empeñamos con un carro, con una casa, con un novio, una novia, con casarnos, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que nos apegamos y nos aferramos. Pero es lo que Dios quiere para nosotros. Es lo que Dios quiere para nosotros. Miren, cuando las cosas empiezan mal, terminan mal. Eso lo he aprendido, no solo porque en la Biblia nos los plantea, la vivencia. Si usted, por ejemplo, empieza una relación mal, y cuando digo mal es quitándole el esposo o la esposa al otro, o el novio al novio, eso tarde o temprano va a acabarse. Lo que empieza mal, termina mal. Ya está. El Papa Francisco empezó con el pie derecho. Desde el primer día dijo, vamos a hacerlo totalmente distinto. Vestimenta simple, incluyendo los zapatos, que no se utilizaron los zapatos rojos, nada de cosas llamativas dentro de la vestidura del Sumo Pontífice. Voy a comer con los empleados del Vaticano. Nada cosas especiales, nada, no con los empleados. La cercanía. De los primeros días, vamos donde están los migrantes, Lampedusa. Miren, hay una película que habla del Papa Francisco. No sabemos todos los detalles cómo se desarrolla, pero dentro de lo que podríamos especular, imagínense, en la película sale el Papa, es una película. No sabemos con certeza si fue así o no. Sale del cuarto y le dice al guardia suizo, pero usted lleva toda la noche aquí de pie. Sí, el guardia suizo. Entonces le dijo, es que estoy buscando el Wi-Fi para comprar un boleto. ¿Y para dónde va el boleto? Lampedusa. Ah, pues esto es aquí, saca el celular. Esto es la película.
saca el celular y busca, hay una página de internet que se compra y entonces le pregunta al Papa, ¿cuántos boletos? Uno. ¿Quién va? Yo. ¿Pero solo? Sí, yo soy el Papa. Entonces, claro, esto dentro de la cosa ficticia. El Papa Francisco fue con pocas personas a Lampedusa a conocer cómo la gente migraba con una escasez económica, con una situación, un caos en sus comunidades, buscando ¿qué? Bueno, mejor vida, una atención distinta. Por eso el Papa Francisco ha hablado tanto de la migración y cómo tratar y cómo ayudar a los que más necesitan. Y eso fue desde el primer día hasta sus últimos días, que reconocía que los más desventajados son los que hay que acoger más. Dice la Biblia que va a ser tan difícil que un rico llegue ante las puertas del Señor, porque va a ser más fácil pasar un elefante por el boquetito, el agujero de una aguja, que un rico alcanzar la salvación y el encuentro con el Señor. ¿Por qué? No es que no van a ver, es que cuando nos aferramos a la cosa económica, nos aferramos al poder, a la fama, ya todo lo demás no vale nada, porque el valor de las cosas se pierde. Y el Papa Francisco decía, citando por supuesto la Biblia, cuando el que más tiene le pregunta al Señor, hablando de Jesús, que qué tenía que hacer él para que sus pecados fuesen perdonados y para alcanzar lo que él estaba predicando. Está hablando de Jesús. Y Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. El Papa pregunta cada vez que se iban a confesar, y esto lo decía constantemente, he pecado, etcétera, etcétera, perfecto. Y el proceso de confesión, ya usted que ha pasado por ahí, por ese momento, que es algo que las personas que lo han hecho, pues sienten un perdón real. Pues el Papa Francisco le pregunta a la gente, ¿y usted da limosna? ¿Usted ayuda al necesitado? Sí, doy limosna, sí. Al que le está pidiendo en la calle, sí. Y usted le mira los ojos a esa persona que está estirando su mano para recibir ayuda, usted lo toca, usted lo abraza. Hacemos la pausa, regresamos ya. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 13 en esta cobertura especial. Ya nos informan que el Monseñor Roberto Octavio González Nieves ya estuvo rezando frente al féretro del Papa Francisco hace escasamente unos minutos. Tal vez mientras yo estaba hablando lo pudimos haber observado allí en la Basílica de San Pedro, pero como hay tantas personas es bien imposible. Y mi monitor, para que ustedes sepan que donde yo veo, es una cosita como así pequeñita. Por ende, ver los visuales es un poco difícil de la distancia en la que me encuentro. Además de que hoy me cambiaron la receta de los espejuelos, así que ya mismo tendré unos espejuelos nuevos con la receta correcta. Así que estoy como el Papa, que cada cierto tiempo hay que cambiársela más de lo que quisiéramos. Entonces, el Papa Francisco, su legado es tan amplio y tan grande que habrá que analizarse próximamente por estudiosos, no solo sobre la liturgia, sino también la manera en que presentaba sus discursos. Casi 3.000 discursos y unos cuantos de ellos improvisados, que resultaba un poco llamativo para los que lo escuchaban y lo veían, porque lo hacía de una forma dinámica, una forma que hacía reflexionar. Recogía lo que se había escrito, pero en sus propias palabras lo proyectaba de una manera que creaba como una
sembraba una semillita de un movimiento que poco a poco se iba desarrollando. Por ejemplo, cuando le dijo a los jóvenes que tenían que ir a las diócesis a crear líos, a hacer líos, a montar líos. ¿Por qué? Porque tienen que identificarse, tienen que acercarse. Y eso se hace abriéndole las puertas. Eso no se hace expulsando a los jóvenes de la iglesia. Eso no se hace cuando, por ejemplo, un joven llega todo tatuado y se le excluye de la iglesia. No. Mira, hay unas reglas, como en todos lugares. Pero el que llega con una necesidad se acoge. En el transcurso del tiempo, cuando una persona está escuchando la palabra del Señor, que la va a escuchar todos los días en la homilía, la va a escuchar todos los días, si van a la misa todos los días, o si la ven por las redes sociales, o por todos los mecanismos, la pueden escuchar. Si usted está escuchando eso y eso le caló, usted va a transformarse poco a poco. Usted posiblemente llega a la iglesia con el pelo pintado de rojo, de violeta, de chinita, o rosita, o blanco, con todos esos colores de moda, y usted llega de esa forma, con un punk. Pues miren, qué feíto se ve cuando nuestros ancianos sacan a esos jóvenes de la iglesia, qué feíto se ve. Hay un respeto, claro está, pero oye, vamos a traerlo, vamos a cogerlo, vamos a recibirlo, vamos a enseñarlo, vamos a guiarlo. Poquito a poquito usted verá que se va a transformar. Esa persona ya va a conocer que hay que respetar el lugar donde está. El tecato, el que va con una necesidad pidiendo dinero. Hay que empezar a hablarle de las cosas buenas que hace el Señor. El Papa Francisco dijo, vamos a las periferias, vamos a los lugares donde se necesita gente, donde se necesita hablar sobre las buenas nuevas, sobre el evangelio. Y en esas periferias, cuando se acude, nos encontramos que hay una necesidad espiritual gigantesca. Y el Papa Francisco como que levantó el velo de esta situación y ha puesto a correr a montones de diáconos y a montones de sacerdotes y a montones de feligreses que de alguna manera solo son feligreses cuando van a la iglesia, y los puso, los jamaquió y dijo, aquí sí que sí. Y el Papa Francisco lo hizo, acudiendo a lugares donde simplemente no se iba antes. Miren la monja que presentamos en el día de ayer, una monja de 80 años que se dedica a llevar gente pobre, a llevar gente migrante, los convence de ir a la iglesia y lo lleva, miren, a la ciudad del Vaticano, lo presenta en la Basílica de San Pedro, lo llevaba a las catequesis los miércoles del Papa Francisco, lo llevaba al saludo y el rezo del Ángelo los domingos del Papa Francisco, y los ponía a escuchar, y llevó montones de homosexuales, lesbianas, transexuales, que eran excluidos, que eran señalados. Imagínese usted si vamos a empezar a excluir a todo el mundo, pues la iglesia estará vacía. Llegaremos en el momento en el que tendremos que ponerle unas campanitas a la gente que va a la iglesia, para cuando se caiga, alarlas con una soga, como hacían los judíos en la época antes de Jesús. Así era, porque ante la presencia de Dios solo era el sacerdote de una de las tribus de Israel. Y como todos somos pecadores, pues hasta el sacerdote también como no se movían las campanitas, no se movían por el movimiento de la persona, pues se murió la persona, lo alaban, se murió, porque delante del Señor, delante de Dios, no todo el mundo puede presentarse. Imagínese usted Moisés. Cada vez que se presentaba envejecía 20, 30 años, porque es que, se presentaba en un árbol, tampoco se presentaba físicamente, era una representación. Pues ante Dios nos vamos a presentar a través de Cristo, que es el vehículo para alcanzar la salvación. Y el Papa Francisco dijo, hay que buscar a esa gente, hay que atraerlos a la iglesia. Y el Papa Francisco, entre las cosas que decía, que el cielo no iba a estar lleno todo de católicos, que el cielo va a tener personas que de cierta manera han cumplido lo que dice la palabra relacionado a alcanzar.
y ese rico que está ahí pensando llevarse todo el dinero para después de la muerte, sepa que no se lo va a poder llevar, no se va a llevar nada. Por eso es que el Señor invita, al igual que el Papa Francisco, a ser moderado, a vivir de una forma austera y de ayudar al más necesitado. Mira, hay veces que las redes sociales a mí me llama mucho la atención, porque en las redes sociales hay personas que pues tienen una necesidad apremiante y exponen su caso de enfermedad, de una situación, una muerte inesperada de unos familiares fuera de Puerto Rico y cómo atraerlos. Usted, si nos ponemos a evaluar eso, del dinero que la gente envía, muchas veces son de personas que viven de cheque a cheque, personas que posiblemente no, que dejaron de almorzar y envían ese dinerito, y la gente que tiene dinero no envía nada. La gente que más tiene no da. Y eso es bien doloroso para un cristiano decirlo. Aquí los donativos que llegan son donativos de 5, 10 dólares, 365, muy pocos donativos de 500, de 1000, de 5000, muy pequeños, muy pocos. Y cuando usted pone a analizar esos poquito dinero que llega de esa manera, muchas veces son gente que no son ni católicas. Mire, Noticias 13 recibió un donativo de 5000 dólares en el maratón que tuvimos recientemente tecnológico. Y vino una persona y trajo un donativo personalmente de 5000 dólares, que lo recibí yo junto al director de proyectos del canal, y pidió que hiciéramos una oración, etcétera, y nos dice que es evangélico. 5000 dólares. Para que usted entienda lo que está pasando. Y un cheque personal de esa persona. Y eso nos rompe totalmente, porque personas que posiblemente pues no crean en algunos articulados y la tradición de la iglesia, pero entienden que el canal es un vehículo para hablar del evangelio, hablar de las buenas nuevas, hablar de fe y cultura, que es uno de los conceptos más grandes que podríamos hablar, esa mezcla entre la cultura, la religión, la fe y por supuesto unos valores universales, y cómo toca. Y el Papa Francisco, de sus amigos que podría identificar, judío, otro evangélico. Entonces usted dice, pero ¿qué pasó aquí? Miren, cuando yo hago encuentros con mis familiares, yo no sé si mis familiares son evangélicos, si son católicos, si son ortodoxos, si son judíos, que si son musulmanes. Eso a mí no me interesa saberlo. Que en cada conversación que nosotros planteamos hay un vocabulario y unas palabras de aliento ante cualquier necesidad, sí. Entonces, primero, una persona cristiana o que dice ser cristiana, no puedes tener en la boca malas palabras y estar bochinchando del vecino y haciendo... No, tú tienes que reflejar que usted es distinto. Pero si usted lo que quiere es meterle el pie a su compañero de trabajo, si usted lo que quiere es criticar y criticar y criticar y no se mueve, va a cumplir lo que dice el Papa Francisco, que hay mucha gente asistiendo a la iglesia, pero la iglesia no asiste a ellos. Por eso es bien necesario la catequesis, decía el Papa Francisco. Incluso la catequesis del sexo, dijo el Papa recientemente. Porque hemos tergiversado lo que es una relación entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Y eso es de los grandes legados del Papa Francisco. Usted no se ha puesto a pensar eso. Hay unas cosas que en la iglesia es como un tabú, como que no se puede hablar. Pero ¿quién dijo que no se puede hablar? Si usted va, hay montones de libros y montones de decisiones sobre este particular. El Papa Francisco le dijo a una de las personas encargadas de la anulación de los matrimonios. Usted sabe que la Iglesia Católica tiene un proceso de anulación y unas reglas para anular un matrimonio dentro de la Iglesia Católica. Pues le dijo el Papa a ese sacerdote que tenía que escuchar, que tenía que entender, que tenía que acoger
ese problema que esas dos personas estaban llevando, o una de las personas estaban llevando para anular el matrimonio. Desconocimiento, no recibieron educación sexual, educación matrimonial, no sabían, la mujer no sabía hacer un huevito y el hombre no sabía sancochar unos huevitos, la mujer no sabía mapear y el esposo no sabía barrer, porque estoy hablando de cosas que son para los dos. Aquí no podemos encajonar que la limpieza es de la mujer y el hombre es para afuera, eso no es así. Pues hay que empezar en ese inicio, y el Papa Francisco ha sido, de cierta manera, una persona que acogió la necesidad individual de cada persona, y ese legado está escrito, está ahí. Hacemos una pausa y cuando regresemos de la misma, uno de los colaboradores más grandes de la Ciudad del Vaticano tuvo a su cargo dos papas en la parte de las comunicaciones, unos grandes retos, y el Papa Francisco le aceptó la renuncia porque decía él que ya estaba viejito. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 13, en esta transmisión especial, en esta cobertura de Teleoro. Saludo a los amigos que nos ven a través de distintos canales en Latinoamérica que se conectan a esta transmisión. También en Puerto Rico hay varias emisoras de radios que se han unido, así que agradecido. Les saluda José G. Cordero desde el Centro Informativo de Teleoro, el canal que ya cumple 30 años de programación de fe y cultura. El Monseñor Roberto Octavio González Nieves, arzobispo metropolitano de San Juan, también estuvo rindiendo, de cierta manera, homenaje. Y cuando yo hablo de rendir homenaje, va más allá de este proceso en el que se está llevando a cabo, que más bien es la despedida, el rito de reflexión que utilizamos. Y digo rendir homenaje porque es una figura que trasciende y una figura que ha estado pues muy marcada en la vida de muchos a nivel internacional, y a su vez no solo es la figura de la Iglesia Católica, es la figura de esa insistencia de paz, esa insistencia de humanidad, esa insistencia de proteger el planeta, esa insistencia de acoger al más necesitado, de extender la mano a quien lo necesita. Las fotografías llegan gracias a nuestros amigos de El Visitante que nos compartieron con nosotros durante el día de hoy, imágenes que son desde la Ciudad del Vaticano. Así que podían ahí ustedes ver al obispo de San Juan, al arzobispo. Amigos, mientras tanto, ¿qué tal si ahora les presento otro sacerdote? En esta ocasión hablamos de Padre Federico Lombardi. Este padre estuvo encargado no solo de dirigir uno de los departamentos más importantes del Vaticano, que es la Oficina de Prensa de la Santa Sede, sino también dirigió los medios de comunicación de la Iglesia. Veamos. El padre Federico Lombardi ha dedicado innumerables años a las comunicaciones del Vaticano. Primero trabajó como jefe de Radio Vaticano durante 26 años, desarrollando una relación con los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. Este último lo nombró director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede en 2006. Allí trabajó durante 10 años y tuvo relación cercana con el Papa Francisco. Es un trabajo muy amplio e interesante que te permite, o más bien te exige, seguir las actividades diarias del Santo Padre y explicarlas a quienes quieran entender mejor o explorar ciertos aspectos. Es una vida exigente que te mantiene constantemente ocupado, especialmente durante el pontificado del Papa Francisco, con sus innovaciones, creatividad y nuevas iniciativas. Había que estar siempre preparado para responder e intervenir. El padre Lombardi ha reflexionado sobre su tiempo con el Papa Francisco, quien fue el pontífice que finalmente aceptó su renuncia en 2016 por razones de edad. Señaló que trabajar con Francisco fue una experiencia diferente. Con el Papa Francisco, digamos que la naturaleza dinámica de su actividad y sus iniciativas más personales, como los encuentros con personas en Casa Santa Marta, o acciones menos planificadas, a largo plazo y más decididas rápidamente, hicieron que el rol del director de la oficina de prensa se volviera más flexible y estrechamente vinculado al seguimiento de las actividades diarias del Papa.
Mientras que anteriormente el rol estaba más integrado dentro de un sistema estructurado que involucraba distintas oficinas y funciones, si se puede decir así, con Francisco, por ejemplo, los eventos y ocasiones en que él tomaba la iniciativa y quería explicar personalmente su significado o resaltar algún aspecto, se volvieron más frecuentes. El enfoque de Francisco en crear conexiones personales definió verdaderamente su pontificado. Su legado perdura a través de las relaciones cercanas con sus colaboradores, como el padre Lombardi. Ya ustedes escucharon ahí desde el punto de vista de un jefe de la Oficina de Comunicaciones, que lo vimos cada vez que visitábamos la Ciudad del Vaticano en distintas actividades de preparación, porque para estar informando sobre estas notas uno tiene que estar constantemente educándose. Y hemos ido más de 6 veces al Vaticano y en muchas de ellas, creo que en 3 o 4, nos encontrábamos a padre Federico Lombardi y lo hacía de una manera escondidita. Él estaba escondidito viendo que todo se estuviese desarrollando bien, entonces uno lo miraba y estaba muy pendiente al detalle. Además, en la visita del Papa Emérito Benedicto XVI también lo vimos en Cuba y con Papa Francisco también en Cuba y en Estados Unidos. Así que fue, de cierta manera, un movimiento bastante amplio de distintas actividades. Me han preguntado a través de las redes sociales, las leo y las voy contestando poco a poco, sobre el rito del cierre del féretro que se va a dar durante el día de hoy. Este rito lo va a presidir el cardenal camarlengo Kevin Joseph Farrell. La Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice señaló que en esta ocasión participarán el cardenal camarlengo, también el decano del Colegio Cardenalicio, que es Giovanni Battista Re, el cardenal presbítero, el cardenal Roger Michael Mahoney, también participará el cardenal Dominique Manberti, el cardenal protodiácono y el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano. Además estarán presentes el cardenal Pietro Parolin, que ya ustedes saben que les expliqué aquí que tan pronto murió el Papa Francisco, dejó de ser secretario de Estado. El cardenal Baldassare Reina, vicario general de su santidad para la diócesis de Roma, el cardenal Konrad Krajewski, limosnero de su santidad, Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Ilson de Jesús Montanari, vicecamarlengo de la Santa Iglesia Romana, Monseñor Leonardo Sapienza, regente de la Casa Pontificia, los canónigos del capítulo vaticano, los penitenciarios menores vaticanos ordinarios, los secretarios del Santo Padre y otras personas admitidas por el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, Monseñor Diego Ravelli. El camarlengo comenzará, para que ustedes vayan preparándose, con la lectura del Rógito, una semblanza de la vida del difunto Pampa. Tras el canto del Benedictus se colocará un velo de seda blanca sobre el rostro del Santo Padre, se rociará su cuerpo con agua bendita, en el ataúd se introducirá a continuación el documento que contiene el Rógito recién leído y firmado por los celebrantes. Además, una bolsa que contiene monedas y medallas que recogen los momentos más significativos de su pontificado. Después se cierra por última vez el ataúd de madera y el de zinc que sellará el cardenal Farrell. Tras cantar unos últimos salmos, el ataúd será reservado a la espera del solemne funeral, que será ¿cuándo? Mañana a las 3 de la mañana en la Ciudad del Vaticano, y estoy hablando de hora de Puerto Rico. Así que usted no se puede perder estos momentos históricos para la iglesia, para el mundo, y tendremos imágenes en directo desde la Ciudad del Vaticano de lo que está pasando precisamente sobre este instante la iglesia. Repetimos, hoy 2 de la tarde estaremos transmitiendo en directo desde la Ciudad del Vaticano relacionado al rito del cierre del féretro. Así que no se lo pueden perder. Creo que tengo una pausa más o no. Ustedes me dicen, producción. Hago una pausa y regreso ya.